Hola, buenas tardes. Soy Alberto Viarge, fundador de Vidimus, y soy la persona que va a poner voz a este webinar, que juntamente con la Asociación de Profesionales en Archivística del Perú hemos organizado. Tengo que decir, y tengo que de lo primero de todo dar las gracias precisamente a Proar por el interés que han mostrado por organizar este webinar. Desgraciadamente, por motivos técnicos, al final tenían que haber presentado ellos el webinar, al final no ha podido ser. Y tengo que decir, para que aquellos que no la conozcan, que la Asociación de Profesionales en Archivística del Perú es una asociación sin ánimo de lucro creada el 2015, cuyos objetivos son cultivar, promover y difundir el conocimiento, información concernientes a la archivística y la gestión documental, cooperar con el mejoramiento de la normatividad archivística, promover el desarrollo de seminarios como este mismo, conferencias que permitan un mejor conocimiento y aplicación de los últimos avances en el campo de la archivística y brindar información sobre métodos y prácticas de la profesión, junto con fomentar la mayor vinculación y la ayuda mutua entre sus miembros. Este webinar que va a tratar sobre la transformación digital en el sector de los archivos y la gestión documental. Comenzaremos por el concepto de transformación digital y nos iremos aproximando a su aplicación en nuestro sector profesional para acabar con presentar algunos ejemplos a modo de inspiración y por último haremos una demo real con una aplicación que creemos muy oportuna para favorecer la transformación digital, que es el Office 365. Durante todo el webinar mantendremos abierto un chat para que todos los que estéis interesados podáis realizar preguntas. Por favor, utilizadlo, que el equipo de Vidimus estará encantado de tratar de responderos. Empecemos. Vamos a empezar primero con unos conceptos clave, y el concepto clave lógico es el concepto de transformación digital. El concepto de transformación digital, si buscáis, como nosotros hemos estado haciendo para preparar este webinar, encontraréis que hay muchas definiciones. Nos hemos quedado, como siempre, con una de las más sencillas y que por eso nos ha gustado, que es la que sale en Wikipedia, que define la transformación digital como el cambio asociado con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Si os fijáis, habla de cambio asociado a la aplicación de tecnologías y lo abarca a todos los aspectos de la sociedad humana. La verdad es que esta definición es sencilla y muy clara. A nosotros nos ha gustado mucho. Una definición un poco más compleja sería un proceso de cambio estructural de las organizaciones, ya habla otra vez de cambio, que se refiere al uso de la tecnología y de las facilidades del medio digital, otra vez habla de tecnología, para modificar los procedimientos tanto internos y externos y mejorar la experiencia del cliente. Esta es otra definición que en verdad viene a decir lo mismo que la anterior, pero que ha añadido ya otra serie de ideas. Sea cual sea el concepto o los diferentes conceptos que nos hemos encontrado sobre transformación digital, todos tienen una serie de puntos clave. El primer punto clave que nos encontramos es el cliente. El cliente ha cambiado. Nuestro usuario, el usuario de nuestros servicios ha cambiado. No es el mismo que teníamos o no tiene las mismas condiciones que teníamos hace ya no 20 años, sino hace 15 o 10 años. El usuario actual, nuestro cliente actual, es un usuario exigente, que exige accesibilidad, libertad, rapidez, innovación, colaboración y transparencia. Es un usuario que se ha habituado a usar los medios digitales. Este cambio de nuestro cliente, este cambio de nuestro usuario, ha traído consigo una nueva manera de comercializar productos y servicios que se intentan amoldar a lo que el nuevo cliente exige. Todos conocemos
la empresa Amazon o la empresa Uber, que han cambiado, se han adaptado, han utilizado las nuevas tecnologías para adaptarse a este nuevo cliente, digamos, entre comillas, más tecnológico. Nosotros mismos, esta misma semana, estábamos hablando con precisamente una empresa, una organización peruana que nos ha pedido que le proporcionáramos un presupuesto y nos preguntaban, ¿tenéis un técnico aquí en Perú que lo pueda hacer? Evidentemente, nosotros le hemos contestado que para hacer lo que nos estaban pidiendo, nuestro ingeniero no necesitaba trasladarse al Perú o no necesitábamos tener un ingeniero en Perú, sino que aquí mismo, desde Barcelona, desde España, podíamos realizar el servicio. Esto es un cambio profundo en la manera de comercializar productos y servicios que hace 10 años no podíamos ofrecer. ¿Y en qué se basa este cambio de usuario, en esta nueva manera de comercializar productos y servicios? Se basa sobre todo en el uso de la tecnología y en aplicarla a nuestra forma de trabajar, a nuestras organizaciones y a nuestra forma de comercializar y de ofrecer nuestros servicios. El cuarto punto clave de la transformación digital se basa en la estrategia, en que todos estos puntos que hemos visto anteriores, el cambio de cliente, la nueva manera de comercializar productos y servicios y el uso de la tecnología, ha traído consigo o ha conllevado un cambio en la cultura organizacional, una transformación. Para poderlo conllevar se necesita tener un pensamiento estratégico, se necesita ver desde un ángulo de 365 grados y tener en cuenta todos estos distintos factores. Eso es la transformación digital. Entonces, empecemos pensando en qué ofrecemos, los archivos como servicios. ¿Qué servicios ofrecemos? El archivero, el archivista, desde su trabajo, desde su departamento, desde su organización, ¿qué servicios ofrece? El Diccionario de la Lengua Española, en su edición de 1726, decía que archivero o archivista es aquel que cuida y tiene las llaves del archivo, es decir, que da acceso, que es oficio de comunidades y en todas las partes donde se guardan los papeles, es decir, en aquel sitio, en cualquier sitio en donde se organicen y se guarden papeles, hay un archivero o archivista. ¿Para qué? Para dar cuenta de ellos cuando se necesiten. El maestro Michel Durkheim dice que el archivero es ante todo un gestor de información. Fijaos cómo ya ha transformado y ha cambiado el papel por información. Y todas sus tareas están orientadas a satisfacer las necesidades informativas precisas para que las organizaciones y los individuos desarrollen sus funciones con rapidez, eficiencia y economía, salvaguardar los derechos y deberes contenidos en los documentos y hacer posible la investigación y la difusión cultural. El profesor Cruz Mundet dice, en resumen, el archivero es un instrumento para el buen funcionamiento de cualquier organización, cuya tarea, fijaos cómo ya la asume, la gestión de la información, resulta tan vital como la gestión de los recursos humanos o la de los recursos financieros. Se va perfilando qué servicios ofrecemos. Así, la ISO 15489 dice que como expertos en gestión de la información definimos o ayudamos a definir los procesos de captura, clasificación, descripción, control de los accesos, almacenamiento de documentos, uso, reutilización, migración o conversión y retención y disposición. Creo que nuestras funciones, los servicios que ofrecemos, están bastante claros con estas definiciones. Sabiendo, pues, cuáles son nuestros servicios, ¿cómo transformamos digitalmente nuestros servicios? ¿Cómo lo conseguimos? Acordaos que teníamos una serie de puntos que definían la transformación digital. En primer lugar eran los servicios, luego los clientes y la tecnología como tercer punto. Los servicios.
Básicamente hemos visto que los servicios que ofrecemos son conservar documentos, organizarlos, es decir, clasificarlos, describirlos, ordenarlos, gestionar las transferencias, gestionar préstamos y consultas y realizar difusión cultural. Estos serían los servicios clásicos de cualquier servicio de archivo. ¿Y nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros clientes? Tenemos clientes internos, que serían los departamentos de nuestras propias organizaciones, que podrían ser desde el departamento jurídico, que quiere conservar las pruebas de nuestras transacciones, el departamento de recursos humanos, que quiere conservar los contratos laborales de los trabajadores de nuestra organización, el departamento de finanzas o de contabilidad, que quiere conservar las facturas. Y estos son los internos. Y también tenemos clientes externos, como pueden ser investigadores, interesados, ciudadanos que nos piden un certificado de nacimiento, un permiso de obras o simplemente una información en nuestro archivo. También, evidentemente, distintos grupos de interés y la sociedad en general, la ciudadanía en general, que cada vez más exige transparencia y responsabilidad social, sobre todo de los poderes públicos. En cuanto a la tercera pata, la tecnología, todos sabéis y todos conocéis que existe actualmente una gran oferta de tecnología. El tema que tenemos que tener claro es que esta tecnología, en verdad, en la transformación digital es un medio, no es un fin. Esto se tiene que quedar muy claro. La tecnología muchas veces se aplican o se desarrollan proyectos de transformación digital en donde la tecnología es el centro. Parece como si el aplicar tecnología fuera la razón del proyecto. Y no, en nuestro caso tenemos que utilizar la tecnología para mejorar la forma en que nosotros proporcionamos nuestros servicios y, sobre todo, teniendo en cuenta a nuestros clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que pedir? ¿Qué más? ¿Cuál era la cuarta pata? Pues el plan. Necesitamos un plan claro, que tenga en cuenta los puntos que hemos visto anteriormente. ¿Os acordáis de Aníbal, del equipo A? Que cuando tenía un plan, la cosa funcionaba, empezaba a funcionar bien. Pues así es, necesitamos un plan, una estrategia, un plan que estudie, que conozca bien qué servicios aplicamos, cuáles son las necesidades y las expectativas de nuestros clientes y que sepa utilizar la tecnología, es decir, utilizar las nuevas tecnologías para encontrar esa nueva forma de prestar mis servicios que cumplan las expectativas de mis clientes. Conociendo nuestro sector, nosotros siempre tratamos de recomendar planes que sean humildes, planes que no requieran de grandes recursos ni tecnológicos, ni humanos, ni económicos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que normalmente el servicio o el departamento de archivo no es precisamente el que dispone de más recursos económicos, ni es el que precisamente puede exigir que nuestras organizaciones le otorguen recursos económicos o humanos. Por tanto, nosotros siempre recomendamos pequeños objetivos, pequeños cambios que impliquen poco esfuerzo a nivel económico y humano, pero que conlleven un gran impacto dentro de nuestra organización. A base de realizar y de tener éxito en estos pequeños proyectos que generan un gran impacto, ganaremos diversas formas. En primer lugar, iremos teniendo cada vez más formación y conocimiento sobre la aplicación de la tecnología a nuestros proyectos y, en segundo lugar, iremos ganando lo que también es muy importante en este mundo de la transformación digital, que es la reputación digital, en el sentido de que los demás miembros de nuestra organización empezarán a vernos, acordaos que siempre nos quejamos de que no nos ven, de nuestra visibilidad, pues empezarán a vernos como un departamento que sabe usar tecnología para ofrecer sus servicios.
y, por tanto, nos empezarán a ver como un actor o nos empezarán a pedir participar en otros proyectos de transformación digital de nuestra propia organización. Para realizar todo esto, no estamos totalmente inermes. Tenemos unas fortalezas que, desde el punto de vista de Vidimus, consideramos que son muy importantes. En primer lugar, nuestra mayor fortaleza es nuestra técnica y nuestra metodología. Está basada en principios de la gestión de la información que se han demostrado útiles y eficaces a lo largo de los siglos. ¿De acuerdo? Nuestra función, nuestras tareas, nuestros servicios no acaban de aparecer, sino que nuestra profesión lleva siglos gestionando información y ha generado un corpus, unas técnicas que han demostrado que son útiles, sobre todo para gestionar grandes volúmenes de información como es de lo que nos estamos ahora refiriendo. Estoy hablando, por ejemplo, a los principios de tratar la información de lo general a lo específico, que enseguida y con pocos recursos permite dominar ya perfectamente o bastante desde el principio la información. El respeto al orden original, la identificación de los productores, el trabajo con series que ve a la producción documental como si fuera una maquinaria industrial que genera documentos, ¿de acuerdo? Y recordad que todo eso une o hilvana perfectamente con lo que es la gestión de los procesos de la organización. La otra gran fortaleza que tenemos es nuestra posición, que aunque es baja y normalmente en el sótano, es privilegiada, pues nos permite tener una visión transversal y estratégica de la organización. Nosotros, en general, conocemos lo que hace toda la organización, conocemos lo que hace ahora y conocemos cómo hemos llegado a hacer lo que hacemos ahora, porque acordaos que además somos los custodios de la memoria corporativa. Otra cosa que también consideramos muy importante y que es una gran fortaleza de la profesión es nuestro compromiso con la formación continua. Yo creo que existen pocos colectivos profesionales que se esfuercen tanto, para estar al día, para formarse, para dar un gran servicio. Esto es una gran fortaleza. La prueba es estar aquí el propio sábado por la tarde, viendo este webinar. Y luego, por último, el cuarto, y yo creo que nunca la gente no lo conoce o no lo preconizamos, no lo damos a conocer como deberíamos, es nuestro código deontológico. Nuestro deber de secreto, nuestro deber de confidencialidad inherente a nuestra profesión. Yo no hago más que oír otras profesiones que venden secretos, que los secretos que les habían concedido el cliente los han pasado a otros. Y en cambio, muy pocas veces oigo que algún archivero haya roto su deber de confidencialidad. Y eso que la verdad es que somos custodios de muchos datos muy confidenciales y muy secretos a lo largo de todo el mundo. Evidentemente también tenemos nuestras debilidades, que voy a decir rápidamente, porque yo creo que otra de nuestras características seguramente es que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado y vemos mucho nuestras debilidades, que son, evidentemente, en primer lugar, la poca visibilidad que tenemos en las organizaciones. Esto está claro y es evidente y ocurre en todos los países y en todas partes. Y que además, cuando nos ven, nos asocian única y exclusivamente a la gestión del papel. No nos asocian con las nuevas tecnologías. Por eso era tan importante también lo que habíamos comentado antes de tratar de ir ganando reputación digital con pequeños proyectos. El otro, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, el otro problema o la otra debilidad que tiene la profesión un poco es la falta de practicidad. El nuevo cliente exige siempre inmediatez para resolver. Y a nosotros esto es un detalle que nos cuesta bastante. Siempre nuestra estrategia, nuestra visión a largo plazo hace que es como un pequeño lastre para resolver rápidamente y a corto plazo. Con esto hemos de decir que a veces hemos de dejar atrás nuestras reticencias y nuestra estrategia a largo plazo para tratar de ganar tiempo. Solventar algo ahora a corto plazo
para tener tiempo, ganar tiempo y ya encontrar una solución definitiva. De tal manera que pensar ese perfeccionismo inherente a la profesión, dejarlo un poco de lado y pensar que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. A continuación y rápidamente también os vamos a dar algunas ideas con el objetivo de que os inspiréis de esos posibles proyectitos, esas posibles cosas que se puede hacer para comenzar a fomentar la transformación digital tanto de nuestro departamento, de nuestro servicio, como de nuestra organización. Estos proyectos, estas ideas vienen de nuestra experiencia, de lo que creemos en nuestro conocimiento, de las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, en las que hemos trabajado, lo que creemos que la sociedad o que puede ser útil para las organizaciones porque vemos que nos lo demandan. En primer lugar, hay un tema de creación y de estandarización de documentos muy importante. Vivimos en el mundo, precisamente, que todas las organizaciones utilizan procesadores de texto. Y, por tanto, el diseño normalizado de documentos, el saber gestionar las plantillas, los modelos y los formularios es esencial. Realizar normas para gestionar los códigos, las versiones, los formularios y las plantillas, presentarse como voluntarios, como los responsables de mantener esos modelos, esas plantillas, esas versiones siempre al día y siempre a disposición de cualquiera que los necesite, es un servicio que da muchos beneficios a cualquier organización. Nosotros estamos hartos de trabajar para organizaciones que nos dicen es que nunca sé o voy a coger el último modelo de plantilla y resulta que está desfasado porque legal cambió y añadió una cláusula hace 2 meses añadiendo no sé qué y yo estaba utilizando la antigua. O el logo. Es que hemos ido cambiando, marketing ha ido cambiando los logos y estamos utilizando logos desfasados. Ahora el logo ya no es así. O los versionados. Los versionados, por ejemplo, de calidad. ¿Cuál es el último versionado claro y evidente que está en vigor? O retirar el último versionado que ya no está en vigor. Todo este servicio, nosotros estamos preparados para hacerlo muy bien. Y puede realizar un servicio muy claro y muy interesante para cualquier organización en la que trabajemos. Otro tema que también es muy importante y que también está relacionado es el tema de normalizar bases de datos. Como no hay normas, normalmente la gente introduce los datos de cualquier manera y luego eso ocasiona que la información obtenida en las bases de datos sea difícil de normalizar, de encontrar, ¿no? Es lo típico de las direcciones que están mal escritas, de los DNIs, de los CIF, que a veces están con guiones, sin guiones, con mayúsculas, y que provocan búsquedas erróneas en las bases de datos. Por último, otra cosa que también encontramos muy útil en las organizaciones es el uso de lenguajes controlados. El típico uso de las plantillas, que si se dejan al arbitrio de personas no formadas, generan más caos, en verdad, su uso genera más caos que su no uso. Otra idea que es la típica y es la conocida es la consulta y el préstamo remoto, tanto al usuario interno como al usuario externo. Es decir, la petición online de documentos para la consulta y lo siguiente, servir la consulta con documentos digitalizados. Es decir, yo, por ejemplo, siempre me acuerdo, o siempre lo voy a comentar, hace más de 10 años, en Arganda del Rey, los archiveros de Arganda del Rey, que es una pequeña localidad en el centro de España, empezaron a digitalizar todas aquellas peticiones que les realizaban al archivo. Ellos tenían un pequeño escáner, un escáner al lado, e iban digitalizando los documentos que les pedían los usuarios. Han pasado más de 10 años y ahora se encuentran con que prácticamente han digitalizado una gran parte de su fondo. Lo han ido haciendo poco a poco, sin grandes inversiones, de acuerdo, de golpe, y lo cierto es que han proporcionado un gran servicio a sus usuarios y ellos se han quedado con una gran parte de documentos digitalizados. ¿Qué sucede? Evidentemente, el usuario normalmente no necesita consultar el documento en papel, sino simplemente necesita obtener alguna información y, por tanto, si nosotros hemos digitalizado el documento y se lo enviamos, ¿de acuerdo? Ahorramos por todas partes. Por ejemplo, él no tiene que desplazarse o nosotros no tenemos que ir
o enviarle el documento en papel. ¿De acuerdo? Esto es evidente y todo el mundo lo sabe. Es el típico ejemplo de transformación digital en los servicios de archivo. La otra gran función que podemos realizar es la formación y la gestión del cambio. Y además, acordaos que como hemos hablado de transformación digital, precisamente esta es otra de las claves. La transformación digital, la transformación dentro de las organizaciones que provoca la tecnología y esas nuevas maneras de prestar los servicios requieren una gestión constante del cambio en las organizaciones y, por tanto, hacen que la formación sea clave en todos los procesos de transformación digital. Podemos ofrecer y hacer formación tanto a usuarios internos como externos, cada uno con objetivos diferentes. A los usuarios internos les podemos dar formación sobre cómo guardar la información, cómo usar correctamente los árboles de directorios, cómo usar las plantillas, las versiones, cómo utilizar documentos y cómo proteger los documentos confidenciales, el uso del archivo o cómo preparar transferencias. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer de diferentes maneras. Ya hacíamos formación normalmente. Pues ahora la vamos a hacer, pero utilizando medios digitales. Por ejemplo, fijaos qué diferencia puede haber que si aprobamos las normas para que los departamentos de nuestra organización nos hagan transparencias, en vez de las aprobamos en papel, pero podemos aprobar o grabar un pequeño vídeo de 5 minutos explicándole a los usuarios en el vídeo cómo tienen que preparar las transferencias. El hecho de colgarlo, por ejemplo, en nuestra intranet hace que la perspectiva del, primero, hacemos más sencilla la operación a nuestros usuarios, a nuestros compañeros, que francamente es mucho mejor ver un vídeo 5 minutos que no leer las 5 páginas o las 10 páginas de las instrucciones. Y en segundo lugar, empezamos a cambiar la perspectiva que tienen sobre nosotros. Evidentemente, estos materiales de formación deben ser atractivos, ¿de acuerdo? Útiles, didácticos, adecuados. A la gente de fuera también le podemos hacer mucha formación. Esta grabación de este mismo webinar que nos está proporcionando la Asociación Profesional de Archiveros Profesionales del Perú es una prueba. Grabar un webinar, grabarlo, no hacerlo en directo como este, que conlleva un poco más de problemas, pero grabar un webinar, volverlo a ver, si no nos ha quedado bien, volverlo a editar hasta que cumpla con nuestras expectativas y luego colgarlo de algún sitio, por ejemplo de YouTube, o colgarlo de la intranet de nuestra organización, es una cosa bastante sencilla y hoy en día la tecnología nos proporciona herramientas gratis que nos lo permiten hacer. La difusión, evidentemente, todo está unido y esto precisamente es lo que comentábamos precisamente que estabas buscando del usuario actual, el nuevo cliente. El nuevo cliente no va a venir a nosotros o muy raramente va a venir a nosotros. Nosotros hemos de ser proactivos, hemos de ir a buscarlo, hemos de ir a buscarlo en donde está. Así es que hemos de tratar de ir a buscarlo ¿dónde está? Pues ¿dónde está? Él está en Internet, él está en las redes sociales y eso es donde lo tenemos que encontrar. Vale, tengo que tener un contenido, de acuerdo, sí, tengo que tener un contenido, pero tampoco empecemos por poco. Vamos a ver, ¿qué preferimos? Si vamos a contactar con un archivo y no tiene ni página web, una página web que simplemente nos indique las horas, dónde está su dirección, las horas de contacto, si el acceso es libre o no. Y, por ejemplo, un correo electrónico para preguntar a los técnicos del archivo, ¿es facilitar o no? Por lo menos es decirle a la gente en Internet, aunque sea una web estática que solo ponga esto, el horario, la dirección, un teléfono, una página web, por lo menos es decirle al mundo desde Internet, estamos aquí y damos este servicio. ¿De acuerdo? También participar en las redes sociales. Tenemos un montón de casos de archivos que se anuncian y que participan en redes sociales. Todo depende de la estrategia digital que hemos querido, evidentemente, tener, pero participar en las redes sociales, si queremos participar de una forma sencilla y discreta, solamente nos requerirá, solamente entre comillas, que muchos ya sé que casi no tenéis tiempo de llevar a cabo el trabajo diario, pero nos requerirá solo unas horas semanales y empezamos a tener una cierta presencia en las redes sociales. Eso también nos permite contactar directamente con investigadores
con colegios, con universitarios, siempre pensando en dinamizar el archivo, en hacer participar a nuestros usuarios de alguna forma. Después os enseñaré un caso que a mí me ha gustado bastante sobre este tema, ¿no? El colaborar, el que el usuario, nuestro usuario, quiera colaborar con el archivo. El tema de la preservación digital es otro tema que está claro y que además a medio plazo será clave porque tendremos que comenzar a pensar y las organizaciones tendrán que empezar a tomarse en serio el tema de la preservación digital. Otro tema que está muy claro, el tema de automatizar transferencias, que enlaza con lo que habíamos dicho en otro punto anterior, el tema del enlace de los formularios, hacer formularios online, hacer fichas online, ¿de acuerdo? Tratar de hacerles más sencillos, mecanizar de alguna manera el proceso de transformación, de transferencia. La clasificación. La clasificación digital es clave. Y nosotros estamos teniendo mucha petición por parte de nuestros clientes de que les ayudemos en este sentido. En el sentido de que sabéis que las organizaciones en general o normalmente han dejado a sus trabajadores libertad para ir creando sus árboles de directorios dentro de la red corporativa. Esto ha creado un gran caos en la búsqueda de información de los documentos en las organizaciones. Nosotros ya tenemos la forma de organizar estos directorios. Nosotros tenemos cuadros de clasificación. Y los cuadros de clasificación, en verdad, lo que nos indican, además, acordaos que coinciden además con el mapa de procesos. Normalmente, si el cuadro de clasificación está bien hecho, tiene que coincidir con el mapa de procesos, en gran parte, no en todo, pero en gran parte sí. Pues podemos crear estructuras de directorios muy claras y que además, es muy curioso, el usuario muchas veces ya conoce, porque ya le hemos formado en utilizar el cuadro de clasificación. Y también esto enlaza con el tema de la formación, es decir, crear los árboles de directorios basados en nuestro cuadro de clasificación funcional, evidentemente, y formar al usuario en el cuadro de clasificación en su árbol de directorios. Al mismo tiempo, el hecho de haber creado los árboles de directorios, y según la clasificación, nos permite también crear cuadros de acceso y de permisos y de confidencialidad basados en nuestras series, en nuestros mapas de procesos. Evidentemente, crear esquemas de metadatos, esto ya es muy generalizado. Acordaos que los esquemas de metadatos siempre parten de lo que siempre hemos dicho, de la típica descripción archivística. Metadato, autor, quien ha hecho el documento. Metadato, productor, el departamento que ha producido el documento. Fecha de creación del documento. Es decir, la base de los esquemas de metadatos es clara y es evidente que parte de nuestros sistemas de descripción, de nuestras normas de descripción archivística. Y así lo reconocen cualquier esquema de metadatos, que luego si leéis la bibliografía lo pone, que literalmente se han basado en ellas. Acordaos que crear un buen esquema de metadatos es la base para luego poder tener un buen gobierno de datos. ¿Vale? Si no empezamos a controlar desde el inicio de qué información disponemos corporativamente, ¿cómo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a creer que controlamos nuestros datos? Por último, ya acabando estos ejemplos, estas ideas para inspiraros, tenemos que hablar de la gestión de procesos. Por la misma razón que comentábamos de nuestra técnica de clasificación, de nuestra técnica de ver seriadas la producción de documentos, y que estas series funcionales, estas clasificaciones funcionales normalmente coinciden con los procesos, nos hace el personal idóneo o un personal muy a tener en cuenta a la hora de la gestión y la creación de procesos documentales. Es decir, a la hora de diseñar procesos y a la hora de poner en marcha flujos de trabajo en los ordenadores, en los programas informáticos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien cuáles son las distintas tareas, los distintos procesos que forman nuestras series documentales. Se inicia aquí, cuando entra aquí la firma en la oficina tal, se crea una copia, va a parar a tal otro sitio, va a parar a otro sitio. Somos un personal que además cada vez más los que se dedican al diseño y a la gestión de procesos ya lo saben, que normalmente, y por lo menos en España ya se han acostumbrado a ir rápidamente al archivo,
preguntar por el archivero y preguntar por cómo tiene gestionado sus expedientes. El otro tema por el que también nos llaman bastante, y por la misma razón, es por los portales de transparencia. El hecho de poder, de nosotros ser los custodios de documentación esencial, ¿de acuerdo?, nos permite también, si la digitalizamos, poder realizar el mantenimiento y la publicación en portales de transparencia. Por ejemplo, los catálogos de servicios, las memorias corporativas, las cuentas anuales. No nos cuesta nada si nosotros nos encargamos de obtenerlas, digitalizarlas y subirlas a algún portal de transparencia para que estén a disposición de los ciudadanos. Y por último, aunque es último, es de lo más fundamental, y además, acordaos en la presentación que precisamente hemos hecho de nuestros compañeros de presentación del webinar, ¿no?, de la ProArch, la Asociación de Profesionales en Archivística del Perú, que ya os han dicho cuáles eran sus objetivos. Es decir, el cual, la vinculación, fomentar la vinculación y la ayuda mutua entre sus miembros. Y esto, en el mundo de la transformación digital, es esencial. Tenemos que aprender a utilizar la tecnología para compartir nuestras experiencias, para estar en contacto con nuestros colegas, para pedir ayuda y para pedir conocimiento y información a otros compañeros que hayan hecho antes esto o que por lo menos nos ayuden pensando con nuevas ideas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo muy importante? Esto, pensar que no estamos solos. Igual que poníamos lo del equipo A, en el contexto de la transformación digital, Aníbal, vale, podía tener el plan, pero él solo no podía hacer nada, necesitaba al equipo. En el mundo de la transformación digital, el trabajo colaborativo es esencial. No podemos saberlo todo. Y con esto os llevo a decir que sobre todo es muy importante, si queremos triunfar en estos pequeños proyectos que os comentaba al principio, tenemos que buscar también aliados internos. Tenemos que ofrecernos a otros departamentos en donde haya un win-win. Nosotros te ayudamos a ti a hacer esto y también nos hacemos más útiles, más visibles y ganamos reputación dentro de nuestra organización. Pero solos no podemos hacerlo todo. Vamos a pasar ahora a la parte... Bueno, no, perdón. Antes, con perdón, simplemente, porque os lo quería enseñar, os voy a enseñar una cosita. ¿Me permitís un momento que, para hacerlo también un poco más ameno, el webinar, vamos a entrar y os voy a enseñar una cosa que yo creo que la tengo, bueno, que ya tengo. La tengo por aquí, que será... Vamos a ver si la encuentro. Mirad aquí. Vale. Mirad, os hablaba antes de cómo llegar y cómo ha cambiado todo en nuestro mundo. Y os voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, que es el Museo de Historia de Miami. El Museo de Historia de Miami es un museo pequeñito, una joyita que tiene Miami entre medio de las playas, los grandes edificios, pero se ve que se nota que es un museo que, como muchos de los nuestros, pues, bueno, pues no tiene grandes recursos, pero bueno, los que tiene los sabe gestionar bien. Fijaos cómo ha cambiado su manera de trabajar. En primer lugar, fijaos cómo colabora. Y esto además ahora es muy común en otros archivos. Ahora os lo comentaré. Han creado y guardan, piden a la gente que les envíen vídeos explicando cómo llegaron a Miami, vídeos de corta duración, y están guardando y van subiendo los vídeos. Esto enlaza con una operación que está ocurriendo ahora mismo en España y en otros países, que piden a la gente que envíen vídeos explicando cómo están pasando esta crisis sanitaria del COVID. ¿De acuerdo? En nuestro... Alberto, disculpa, no se ve la presentación, no se está viendo el archivo de Miami que estás compartiendo. ¿No se está viendo? Vale, gracias por avisarme. ¿Veis ahora mi pantalla? Todavía no. Avísadme cuando lo volváis a ver.
Prueba a minimizar el PDF. ¿Sí? Y abrir en el navegador. Se debería ver. ¿Lo veis ahora? No, negativo. Pues mira, pues continúo con la presentación, ¿de acuerdo? ¿El PDF lo veis ahora? Sí, el PDF se ve. Vale, pues a ver, perdonadme que no os lo he podido explicar, pero os tendréis que usar la imaginación, no sé por qué razón no lo hemos podido ver. La razón es que me llamaba la atención que era esta forma de participar, de hacer partícipe y de atraer usuarios, que con esta historia por ejemplo, de lo de comparte tu historia del COVID, están atrayendo al archivo, a los archivos, a conocer los archivos, a usuarios que si no, no lo conocerían. ¿De acuerdo? Vale, pasamos a hablar sobre el Office 365, porque creemos que es un instrumento, una herramienta que nos ofrece una buena oportunidad de transformación digital. ¿De acuerdo? Vamos a verlo y espero que ahora sí que no nos falle, porque si no ya sería la caraba. Nos basamos en lo siguiente: transformación digital sí, trabajo colaborativo sí, pero todo controlado y organizado. ¿Y cómo? Evidentemente, como desde nuestros servicios, desde el trabajo de un profesional de la archivística y de la gestión de documentos. ¿De acuerdo? Nosotros, con Office 365, nos hemos encontrado que nos proporciona una herramienta muy útil para el profesional de la gestión de documentos. ¿De acuerdo? Y una como otra cualquiera, ¿de acuerdo? Pero esta en concreto creemos que nos puede suponer una oportunidad. ¿Qué es Office 365? Office 365 es un servicio de suscripción basado en el cloud, ¿de acuerdo? Basado en la nube, que ofrece múltiples herramientas, ¿de acuerdo? En primer lugar, evidentemente, es la suite ofimática. La suite ofimática típica que todos conocemos, con la que todos hemos crecido profesionalmente, ¿no? El Word, el Excel, el PowerPoint. Pero además también ofrece herramientas de productividad como el Teams, del trabajo colectivo, que favorece el teletrabajo, ¿de acuerdo? Y aquí es una cosa muy importante que ahora vamos a ver. Nos proporciona también un gestor de documentos, que es el SharePoint, un motor de procesos, herramientas de ERP, CRM y herramientas de Business Intelligence. Y por último, para poder gestionar todo esto, herramientas de desarrollador y de administrador. Existen distintas modalidades de suscripción, porque acordaos que es un servicio. Es decir, ahora este Office 365 no supone un paquete que se instala en el ordenador, sino que nosotros, ¿de acuerdo?, lo suscribimos con Microsoft en la nube. Es decir, es como si fuera un alquiler, ¿de acuerdo? Hemos de partir además de la idea de que este tema de la suscripción tarde o temprano nos va a llegar, porque prácticamente todas las compañías están utilizando todos sus servicios así. Y en segundo lugar, Office 365, Microsoft, ya ha dicho con claridad que el tema de los paquetes que se instalen en las organizaciones, en los ordenadores de las organizaciones, se acabará y que tarde o temprano, y más temprano que tarde, todos sus servicios se realizarán mediante suscripción. Este servicio de suscripción es muy útil por diversas razones. En primer lugar, porque es fácilmente adaptable a los cambios de plantilla y se adapta a las formas de ser de los trabajadores, de los trabajadores de las organizaciones. Por ejemplo, desgraciadamente nosotros, antes de la pandemia, antes del COVID, éramos 14 personas, 14 trabajadores que trabajamos en Vidimos. Ahora, tras los problemas del COVID y que muchos de los proyectos que teníamos se han suspendido, nos hemos quedado bastantes menos. Nos hemos quedado ahora que trabajamos 5 trabajadores toda la jornada y otros 3 a media jornada. ¿Qué ha sucedido? Como no éramos propietarios de nuestras licencias de Office 365, lo que hemos hecho es anular la suscripción de esas licencias que nos sobraban y, por tanto, automáticamente se ha adaptado el coste que teníamos a nuestras actuales necesidades. En segundo lugar, también tenemos que con la suscripción tenemos siempre la última versión de todos los productos del universo Microsoft. También Microsoft se encarga de la seguridad, el spam, el malware, el virus, ¿de acuerdo? Que
simplemente por estar seguro de utilizarlo con Microsoft, nos ahorra el 95% de prácticamente todas las amenazas. También Microsoft se ocupa de la copia de seguridad y del mantenimiento de los servidores, con lo que ahorra trabajo a los informáticos de nuestra organización. Entre otras razones, entre otras causas que hay más. De hecho, es decir que tenemos un webinar hecho por Vidimos que única y exclusivamente habla de Office 365 y de la gestión documental con Office 365. Al final de la presentación os hemos puesto el link para que lo podáis consultar si os interesa. Hemos estado mirando qué tipos de suscripciones existen y otra cosa de las interesantes es que no todos los miembros de la organización tienen que tener la misma suscripción. Unos pueden tener una y otros pueden tener otra. Van de una básica que hemos visto que en Perú se comercializa para las empresas, a partir de los $5, y otra que digamos que sería la Premium, que hemos visto que en Microsoft, en Perú, se comercializa por $20. No todo el mundo tiene que coger la misma, depende de las necesidades. En una empresa puede haber gente que coja la básica, otros que cojan la estándar, otros que cojan la Premium, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos son, acordaos además, que es una suscripción. La puedes coger durante el tiempo que necesitas y luego darle de baja. También una cosa que es muy importante y muy interesante es que el servicio de suscripción Microsoft lo da gratuito para aquellas organizaciones que estén reconocidas en su país como organizaciones sin ánimo de lucro. Así nosotros tenemos mucho cliente, mucha fundación que utiliza este producto gratuitamente. También otorga gratuitamente la licencia, por lo menos para los organismos, para las empresas, para los colegios y universidades oficiales, es decir, por motivos de formación. Existen numerosos componentes dentro del universo de Office 365. No solo tenemos el Excel típico que teníamos, el PowerPoint, sino que si os fijáis, ¿de acuerdo? Microsoft ofrece otra serie de herramientas que integran este pequeño universo del que os comentaba, ¿de acuerdo? Hay muchísimas herramientas. Es un ecosistema, de hecho, en crecimiento y evolución. Y hay otra cosa que también quería comentar, que no sé si se ve aquí en este anterior que os he dicho. Hay muchas de estas aplicaciones que van apareciendo conforme lo van pidiendo los usuarios. Es lo que os decía que las empresas actuales tienen en cuenta también al usuario. Por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención en España, con el nuevo gobierno, hace cosa de 2 años, salió una nueva normativa que exigía que todos los trabajadores teníamos que fichar. Aunque no estuviéramos en el despacho, aunque trabajáramos remotamente, pero que todos teníamos que tener algún procedimiento de fichaje en el trabajo. Al cabo de un tiempo, en Microsoft, pues supongo que porque se pidió, mucha gente lo pidió, sacó una de estas herramientas que sirven precisamente para fichar desde el móvil y controlar la jornada de trabajo cuando un trabajador empieza o cuando otro se va. ¿De acuerdo? Es decir, hay muchas. Al final, no se utilizan todas. Al final, solo utilizas las que tú de verdad necesitas. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar las típicas del Outlook, el PowerPoint, el Word, obviamente, y también utilizamos mucho el Teams para compartir documentos y para compartir y para trabajar en equipo, el SharePoint, que ya lo veréis luego, es el centro de todo nuestro trabajo, y el Planner. Lo demás, pues por ejemplo, tenemos el Booking aquí, que nosotros, por ejemplo, no hemos utilizado nunca, que es para pedir citas a distancia. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, a un despacho de abogados, en donde cuelguen online los horarios en donde los abogados reciben y los clientes pues seleccionen los días o las horas que quieren acudir al abogado, por ejemplo, o al dentista o al peluquero. Este tema del Booking, curiosamente, que era una aplicación que no se utilizaba para nada, ahora con el tema del COVID, que en España se ha hecho obligatorio que algunos negocios solo puedan recibir previa visita, precisamente está teniendo ahora mucho éxito. Es decir, como veis, son cosas diferentes. Por ejemplo, el Stream, que precisamente sirve para gestionar vídeos, me parece que muchos lo conocéis, o el Sway, que sirve para hacer presentaciones muy interactivas, el Power Apps, que sirve precisamente para crear aplicaciones. Otra cosa que además no os he dicho es que al ser una suscripción en Internet, las licencias son ilimitadas, es decir, son ilimitadas en el sentido de que si tú tienes licencia para utilizarla en múltiples dispositivos. Si yo estoy en casa y lo utilizo la licencia en mi casa,
utilizo la suscripción en mi casa. Si me voy al trabajo, utilizo mi suscripción desde el ordenador del trabajo. Si me voy a casa del cliente, al trabajo del cliente, estoy utilizando mi suscripción también desde casa del cliente, porque lo único que en verdad necesito es una autentificación, un número de usuario y una contraseña. ¿De acuerdo? Vale, si entramos, esperad un momento. Antes que nada voy a probar, porque si no, vamos a ver si me veis y podéis estar viendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a la pantalla compartida. Vale, Alberto, no se ve. A ver, ¿la veis ahora? Esperad un momento. ¿Veis mi pantalla compartida? Todavía no. Intenta... ¿Ahora? ¿Veis mi pantalla compartida? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ya hemos visto, ya le hemos solucionado el problema que pasaba y de paso, fijaos, os voy a enseñar lo que os decía de Miami, que a mí me ha hecho mucha gracia. Ya hemos visto que prosperaba. Estos días, por lo menos en España, no sé en el Perú, pero tenemos algún problema de conexión a Internet. De hecho, estaba sufriendo de que esta presentación, al final, a ver si íbamos a tener problemas. Hay mucha gente que se está conectando desde casa por Internet, hay mucha gente que está utilizándolo y se nota bastante. Fijaos lo que os decía del Museo de Miami, como aquí han creado lo del Miami Stories, ¿de acuerdo? En donde la gente, los usuarios participan y fijaos, hacen presentaciones pequeñas de 3,35 minutos y las cuelgan y esto, bueno, queda ahí. Fijaos otra cosa que también me llama la atención, como lo que os decía de los webinars, ellos graban en vez de hacer actuaciones y esperar a que sus clientes vayan a ver el museo, ¿de acuerdo? Preparan también pequeñas presentaciones en Internet, ¿de acuerdo? Pequeños vídeos que cuelgan, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Fijaos qué manera, es una manera que no parece o no es muy cara y que al que le sacan mucha partida porque están dinamizando mucho el museo. De una forma, han apostado, evidentemente, por la página web, han apostado por acercarse al usuario y hacerle partícipe de su museo. Evidentemente, es un museo, no es un archivo. Pero bueno, nosotros también tenemos a veces herramientas como, por ejemplo, las fotografías. Los archivos que tienen fotografías antiguas, desde luego, tienen un pequeño tesoro y para hacer difusión. Vale, os entro ya y os voy a enseñar ya nuestra página directa. No sé si la veis todos aquí. Vale, nuestra página, esta es precisamente nuestro Office 365. Esta es la página de inicio de Office 365 y si os fijáis, aquí están todas las aplicaciones de las que os hablaba. Yo tengo nosotros usamos, o yo uso en particular, una suscripción de las más elevadas y tengo bastantes aplicaciones, ¿de acuerdo? Os acordaos lo que os decía, solo usas al final las que necesitas, no necesitas usar todos. Fijaos por ejemplo, el Forms, que es precisamente, es súper útil, muy útil, luego os miraré de enseñaros rápidamente cómo utilizarlo, que crea formularios, encuestas, cuestionarios, de una forma muy útil y muy fácil. Vale, es decir, fijaos la de cosas que hay y la de cosas a las que le podemos sacar. El Project, no sé si algunos de vosotros, supongo que sí, conocéis el Planner, que es precisamente para gestionar proyectos, un programa que ayuda a gestionar proyectos, ¿de acuerdo? Ya no digo nada del PowerPoint, tal. Evidentemente, si nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esperad, vamos a ver, el Outlook, que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a llevar, porque se nos está echando el tiempo encima, hemos entrado en nuestro SharePoint, que lo tenemos aquí, y también os quiero enseñar otra cosa, que es este mismo programa, ¿de acuerdo? Que es el Teams. ¿Vale? El Teams seguramente muchos de vosotros los conoceréis, que es este programa que está teniendo mucho éxito ahora, por motivos del COVID, que favorece el trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, este programa lo que hace es
a los equipos. Fijaos aquí que nosotros tenemos diversos equipos de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, ¿de acuerdo? O el departamento, hemos creado aquí uno general ahora mientras dura la crisis COVID, para estar más relacionados y hablar sobre este tema y sobre cosas que estamos haciendo ahora. Fijaos como aquí el equipo Vidimos, todos los que formamos Vidimos, nos vamos intercambiando mensajes, nos vamos intercambiando documentos, ¿de acuerdo? Y colaboramos diariamente aquí trabajando. Al mismo tiempo también, este mismo Teams es el que nos permite hacer videoconferencias y, por tanto, reuniones online a distancia, y es el mismo programa que hemos utilizado, ¿para qué? Para hacer este mismo webinar en directo. Es decir, fijaos la de posibilidades que ofrece este programa. Fijaos esto de aquí que luego os lo enseñaré. Esto es nuestro SharePoint, es el SharePoint que estamos utilizando nosotros y os explico cómo lo tenemos. Lo utilizamos un poco también como red corporativa, ¿de acuerdo? Aquí nosotros, este es justo el SharePoint que tiene Vidimos. Tenemos nuestros departamentos, fijaos, aquí tenemos dirección, recursos económicos, recursos humanos, los departamentos que trabajan en Vidimos. Vamos a entrar, por ejemplo, en comercial. En general, la mayor parte de los programas de gestión de documentos se basan en este concepto de site, de sitio. Se entiende como sitio un grupo de trabajo, un grupo que trabaja juntos realizando una función, como en este caso un departamento, el departamento comercial o el departamento de recursos humanos, o un proyecto, que luego os enseñaré, ¿de acuerdo? Se basa en grupos de trabajos. Esto de los grupos de trabajo, este site, es un sitio colaborativo en donde la gente es independiente de todos los demás. Es decir, este site es solo para el departamento comercial. Y el departamento comercial aquí se intercambia documentos. Fijaos que nosotros también, como lo hemos programado, tenemos un calendario propio del departamento, un correo electrónico propio del departamento, un grupo específico de Teams solo para el departamento. Fijaos, si yo voy al nuestro Teams, vosotros aquí veis un montón de equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Veis un montón de equipos de trabajo porque yo soy administrador en Vidimos y, por tanto, veo todos los equipos de trabajo de Vidimos. Pero si yo fuera trabajador solo del departamento comercial, ¿de acuerdo? Vería única y exclusivamente mi Teams del departamento comercial. Bueno, y de aquellos proyectos en los que trabajara, obviamente, ¿de acuerdo? Otra cosa también que es interesante de tanto del Teams como de los sitios, es que tú puedes invitar a externos a colaborar en ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaos, si nosotros estuviéramos trabajando en un departamento comercial, no, pero si en un proyecto en el que necesitáramos que algún colaborador externo, algún partner colaborara, le podríamos dar acceso como invitado y, por tanto, tendría acceso a las herramientas que nosotros le pusiéramos en este sitio. Fijaos como aquí, además, en el departamento, en el sitio comercial, hemos puesto lo que el departamento comercial necesita. Por ejemplo, fijaos, aquí tiene una base de datos de clientes que en otros departamentos no estarán. Tienen acceso a su Teams privado y, por ejemplo, otra cosa que solemos poner, que es el Planner, que es otra de estas herramientas que os había dicho que Office pone a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí, ¿de acuerdo? Es como un gestor, un pequeño programita como un pequeño programa de gestor de proyectos en el que, si os fijáis, nosotros nos vamos encargando aquí tareas, por ejemplo, agregar tareas, ¿no? Hacer presentación. ¿De acuerdo? Se lo asignamos a alguno de nosotros, de los que pertenecen al departamento, ¿de acuerdo? Incluso le ponemos avisar del tiempo, poner fechas bueno, en fin, es como un pequeño gestor de proyectos. Fijaos cómo lo interesante es que cada departamento de Vidimos tiene su propio planner, tiene su propio Teams, y después esto ya responde a nuestra filosofía, a la filosofía Vidimos de trabajo, que aplicamos la técnica de las mesas vacías, en el sentido de que cada trabajador tiene sus expedientes abiertos. Observad como aquí en el departamento comercial tenemos una serie de expedientes que son los expedientes en el que el departamento comercial está trabajando ahora, en este mismo momento. ¿De acuerdo? Uno, por ejemplo, que os voy a enseñar es este precisamente, el de Archiveros del Perú, ¿no? Que es el de, precisamente lo que quería decir, el de aprobar, ¿de acuerdo? Que recoge
todo el trabajo que hemos hecho con Aproar para preparar este webinar, ¿de acuerdo? Este expediente lo tenemos aquí y lo tenemos todo recogido aquí, todos los documentos que ha gestionado. Os voy a mostrar una cosa. Fijaos, imaginad, nosotros estamos en el departamento comercial y vamos a crear un nuevo expediente. Creamos un nuevo expediente. Fijaos cómo se nos despliega ya nuestro cuadro de clasificación. Ojo, no todo el cuadro de clasificación, única y exclusivamente el cuadro de clasificación del departamento comercial. Imaginad que vamos a hacer un análisis, una estadística comercial, ¿de acuerdo? Y por tanto abrimos un expediente de estudio comercial. ¿De acuerdo? Aquí le vamos a poner normalmente, este es nuestro esquema de metadatos. Este es el esquema de metadatos que utilizamos en Vidimos. A ver, como veis, en el esquema de metadatos que creamos en Vidimos es muy pequeño. Nosotros somos una organización pequeña de 14 trabajadores, ¿de acuerdo? Y por tanto no necesitamos un gran esquema de metadatos. Luego, si tengo tiempo, os enseñaré un esquema de metadatos más trabajado, más sofisticado. El esquema de metadatos, evidentemente, lo creamos para cada organización, según lo que ellos necesitan. Y, evidentemente, fijaos como aquí tenemos el asterisco, podemos hacer que alguno de los metadatos sean obligatorios, de obligado cumplimiento o no, o todos. En nuestro caso, en Vidimos, que como os he dicho, somos muy pequeños, solo necesitamos muy pocos. Vamos a poner una cosa. Vamos a poner aquí una descripción, Perú Estudio, para que veáis una cosa que os quiero enseñar. Y rellenamos una fecha de inicio, que esto también siempre lo ponemos, por ejemplo, ahora ya aquí en España es el domingo 24. Y también solemos nombrar un responsable de cada expediente. Esto también lo solemos aquí de entre todos los trabajadores. Y ahora no lo pongo porque si no eso implica una serie de cosas. Creamos el expediente, ¿de acuerdo? El expediente ya se ha creado automáticamente, acordaos, dentro de comercial, ¿vale? Y además, fijaos en otra cosa que os quiero comentar. Aquí nosotros hemos creado unos metadatos del expediente. Esperad que voy a descartar esto. ¿Vale? Si yo ahora, por ejemplo, subo un documento, voy a subir esto que es un anuncio de una licitación en Sevilla, sube el documento y ¿sabéis qué hace? Si os fijáis, automáticamente pone los metadatos que yo he creado en el nivel de expediente. ¿Por qué? Porque con el gestor de documentos hemos puesto que los metadatos que nosotros creamos en la ficha de expediente se hereden en los documentos que añadimos a su expediente. Así que, ¿qué es lo que logramos con esto? Logramos que los metadatos al máximo posible se automaticen. Simplemente poniéndolos una vez a nivel de expediente ya se autoponen en todos los documentos que forman parte del expediente. Esto por un lado. Otra cosa que también es interesante es que fijaos cómo crea automáticamente el sistema un ID de cada documento. Es decir, un identificador único para cada documento. Acordaos que esto es esencial para la interoperabilidad. No solo ocurre con los documentos, también le hacemos crear un documento único, un identificador único para cada expediente. Acordaos que esto es una de las exigencias del esquema de interoperabilidad, por lo menos en España. Supongo que en el Perú también. Aquí tenemos nuestro expediente. Acordaos que lo clasificamos con análisis estadística, estudio comercial en Perú. Otra de las cosas interesantes, estamos otra vez dentro del expediente, es que directamente podemos crear documentos sin salir del sistema. Ahora vamos a crear un Word. Creamos un Word, acordaos que el paquete Office está incluido, ¿de acuerdo? Él automáticamente se guarda, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es cerrarlo, ¿vale? Cierro el documento. Vale, ahora aquí se nos creará el documento. Voy a refrescar por si acaso. ¿Vale? Ya tenemos aquí el documento creado ahora mismo, hace unos segundos, por mí. ¿De acuerdo? Vuelvo a entrar en el documento. Hay otra cosa que ahora nos voy a tratar. Ya os he dicho que si os interesa conocer más... Ah, mirad, ya, Blanca ya me ha entendido. Os estoy enseñando ahora que literalmente los documentos pueden ser cooperativos en el acto. Fijaos cómo Blanca está participando en el documento que está haciendo. Yo ahora
Yo estoy trabajando aquí y ella está trabajando aquí. Esto a mí, la verdad es que me cuesta mucho trabajar así, pero lo cierto es que los jóvenes están acostumbrando a trabajar así y lo hacen bastante. Evidentemente, puedo perfectamente bloquear el documento, ¿de acuerdo? Si dijera que lo saco, para impedir, ¿de acuerdo? Que el documento sea manipulado por otra persona, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa que os quería comentar es, fijaos, automáticamente tenemos un historial de versiones, es decir, el control de las versiones lo hace el propio programa automáticamente. Fijaos, aquí tenemos 3 versiones, 1, 2, 3. Yo, si quiero, puedo recuperar una anterior, él automáticamente las numera y cuando se acabe el expediente puedo eliminar todas las versiones secundarias y que se quedará con la definitiva final, ¿de acuerdo? Fijaos otra cosa que también es interesante, que es lo que os había dicho. Hemos creado un documento y ¿qué hace? Automáticamente le asigna ya también todos los metadatos que yo he creado en su ficha de expediente. ¿De acuerdo? Fijaos cómo esto es muy interesante. Volvemos a entrar. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Fijaos cómo el programa me marca las diferencias de lo que he hecho yo de lo que ha hecho Blanca. Nuevos cambios hechos por Blanca Viarre. ¿Lo veis? El programa, la verdad, es que este programa es muy bueno, es muy interesante. Vale. Aquí, además, tenemos la ficha de metadatos. Acordaos que tenemos muy pocos metadatos en Vivimos, que nos permitiría, luego os enseñaré unos metadatos más elaborados. Os voy a enseñar. Tenemos el expediente, nuestro expediente, y fijaos otra cosa que también es interesante. Le damos al expediente, el estudio comercial de Perú que habíamos dicho, ¿vale? Lo tenemos, ¿sí? ¿Vale? Muy bien, lo tenemos aquí. Lo hemos creado hace 5 minutos, ¿sí? Muy bien. Voy a enseñaros ahora en un momento, os vuelvo a repetir, luego os dejo un link en donde hay más temas que se centran más en Office 365, ¿de acuerdo? Os quiero enseñar muy rápidamente, si entramos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, sí, Liceo, a ver ahora, mirad, aquí os voy a enseñar una cosa que os va a gustar sobre los metadatos. Esto es una intranet que estamos preparando para el liceo, ¿no? Para el archivo fotográfico del liceo. Veréis cómo... Pero lo que quiero enseñaros es una cosa. Os he enseñado los metadatos, que son muy básicos, porque son los que utilizamos en Vivimos, pero fijaos los metadatos que podemos llegar a crear, el esquema de metadatos que podemos crear. Creamos un expediente fotográfico. Y fijaos, expediente fotográfico para Perú. ¿De acuerdo? Bueno, es igual. Fijaos qué esquema de metadatos estamos probando para este cliente. ¿De acuerdo? Fijaos cómo además, aquí al lado, estamos empezando a preparar lenguajes controlados. Decimos qué departamento de una lista ya controlado. El número de expediente lo quieren poner ellos, es igual. El tipo de la obra, por ejemplo, porque las obras de operísticas también lo queremos sacar de un lenguaje comprobado que le incorporaremos ahora. Estos son pruebas. La temporada, las temporadas en las que ha trabajado, en las que existe el liceo también son finitas, no son infinitas. ¿Qué fotógrafo, porque estamos hablando de expedientes fotográficos, lo ha hecho? Tenemos una serie de fotógrafos. ¿De acuerdo? Todo esto son lenguajes comparados. El tipos de sesión, ¿qué tipos de sesión tenemos? Pues, por ejemplo, es un acta externo, un acta de mecenazgo. ¿De acuerdo? El tipo de función, ¿vale? Es un estreno, un ensayo. Con esto, ¿qué os quiero decir? Si os fijáis, los metadatos que creamos son un montón. Podemos crear todos los esquemas de metadatos que nos dé la gana y podemos aplicarles también lenguajes controlados. Con ello, ¿qué sucede? Y aparte, evidentemente, si ahora creo yo este documento, este expediente fotográfico, este álbum fotográfico, los metadatos que yo ponga en este álbum fotográfico va a heredar automáticamente los metadatos que le he creado en la ficha. Y solo tendremos que añadir los metadatos propios de cada fotografía. ¿De acuerdo? No, creo que me he explicado, ¿verdad? Fijaos en una cosa también
Os quiero explicar rápidamente porque es que si no, no nos va a dar tiempo. Y ya nos estamos pasando mucho de tiempo en esto. Las búsquedas. Las búsquedas, evidentemente, se pueden hacer mediante fuerza bruta en buscar en biblioteca o las podemos hacer buscando en los metadatos, en cada uno de los metadatos. Es decir, yo puedo decir, quiero un fichero, un expediente que lo haya hecho el departamento de comunicaciones, fijaos como ya solo hay esto, que lo haya hecho el fotógrafo Juan López, o estos dos, el de Bonastruc y el Juan López, que sea de ópera, ¿veis cómo va seleccionando? Que sea de la temporada, ¿de acuerdo? Vale, y otra cosa que también os quería enseñar rápidamente, que yo creo que os gustará, ¿vale? Es que si estamos en el departamento que habíamos dicho, que estamos en el departamento de comercial, ¿vale? No estamos pasando mucho de hora y tampoco me quiero alargar mucho más, ¿eh? Porque si no... otro tema es el que habíamos dicho de los procesos. Fijaos, si vamos al departamento, solamente para que os inspiréis, ¿eh? Porque ya tenemos que ir acabando. Nosotros en el departamento de dirección, ¿de acuerdo? Tenemos lo que necesitamos en el departamento de dirección, tenemos también, evidentemente, si os fijáis, un calendario propio, que la verdad, el planner que os he dicho, en donde salen nuestras fichitas con lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Y fíjate que aquí hemos hecho un aprobador de facturas. Este aprobador de facturas viene de la siguiente forma. Fijaos, nosotros vamos a recursos económicos. En recursos económicos, ¿de acuerdo? Tenemos una gestión de facturas recibidas. Es decir, en el Departamento de Recursos Económicos de Vidimos, bueno, el contable de Vidimos, no somos tan grandes, pues tenemos una bustia, un email de correo electrónico para recibir las facturas. Allí todo lo que se envía a ese correo electrónico nos lo envían nuestros proveedores y nos adjuntan las facturas. Automáticamente lo que llega a ese buzón de correo electrónico es todas las facturas que llegan se traen aquí y se entran en esta biblioteca de documentos de facturas recibidas que tiene el contable. ¿De acuerdo? Lo primero que hace el contable es que les asigna unos metadatos, evidentemente, que ha creado él, este departamento. En general, lo que quiero que veáis es esto de aprobado, pendiente y factura. Fijaos en esta de 9,98 que está pendiente aquí. La factura ha entrado y yo, en dirección, ¿de acuerdo?, soy el que da el visto bueno para que estas facturas se aprueben. Si os fijáis, tenemos aquí, mirad, aquí está. Ese listado de facturas está relacionado con esta app que hemos creado de aprobación de facturas. Esto es un flujo de trabajo. Hemos creado un flujo de trabajo automatizado que me permite, cuando sube y la cuelga la factura en el departamento comercial, yo veo la factura, en este caso es una factura de la luz, ¿de acuerdo? Observo la factura y la apruebo y la deniego dejándola, fijaos que está pendiente ahora, puede pagarse, ¿de acuerdo? Y la apruebo, ¿de acuerdo? Se ha aprobado la factura, ¿de acuerdo? La tenemos aprobada, ¿de acuerdo? Y automáticamente en el documento, en el contable, habrá visto que tiene aprobada la factura, ¿de acuerdo? Si fuéramos ahora al departamento de contabilidad, de recursos económicos, ¿de acuerdo? En la gestión de las facturas recibidas, veríamos que la factura está, fijaos cómo puede pagarse, que es lo que hemos puesto, 9,98, ¿de acuerdo? Y no solo esto, sino que además le hemos puesto el sello de aprobado. Esto es un flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Vale, lo último y ya que quiero enseñaros es el uso de forms. Pero bueno, esto os lo dejaré para otro día porque nos estamos alargando mucho, ya nos pasamos de tiempo y quiero acabar mi presentación. Con vuestro problema, os vuelvo a combinar a que si después tenéis el enlace a un webinar de Vidimos que solo habla de Office 365. Este mismo webinar lo colgaremos también en los amigos se lo daremos a los compañeros de la Asociación de Profesionales de Archivística de Perú para que también lo tengan y también lo colgaremos nosotros en YouTube, ¿de acuerdo? Y os enseñaremos este tema con más detalle. Pero ahora, para acabar, fijaos también, esto también es interesante, es que hay muchas cosas que pero bueno, ya os lo enseñaré, que es lo de
podemos literalmente, desde el menú, archivar los correos electrónicos en el expediente que le toca. ¿De acuerdo? No os lo voy a enseñar ahora porque se hace muy tarde. Entonces, vuelvo a la presentación, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí. ¿Vale? Y os enseño. ¿Veis la presentación todos? Vale. Ya para acabar, que se me está haciendo muy largo, como hemos visto, el Office 365 ofrece dos herramientas, el OneDrive y el SharePoint. El OneDrive ya lo conocéis, la herramienta no profesional. La que nosotros trabajamos es el SharePoint. ¿Qué es lo que permite este gestor documental que nos ofrece Office 365? Ofrece crear una estructura de sites y portales que podemos crear como nosotros creamos, permite la creación de expedientes, permite la clasificación real de expedientes, permite crear y cargar contenidos como lo hemos visto, la gestión de versiones, crear esquemas de metadatos, heredar metadatos de los niveles superiores a los inferiores, realizar permisos y niveles, realizar búsquedas tanto por fuerza bruta, por contenido como por metadatos. Evidentemente, también permite crear y aplicar calendarios de retención y de eliminación, realizar workflows, que esto es muy importante, lo de la gestión de procesos, como habéis visto lo de las facturas, ¿de acuerdo? Y además, integrar todo con tratamiento de datos. Es decir, como tenemos también a nuestro alcance las funcionalidades de Power BI, las podemos utilizar también para gestionar los datos. Y al mismo tiempo también nos permite crear sitios públicos o de acceso, aunque sean privados, a otros clientes y proveedores. ¿De acuerdo? ¿Vale? Os hemos hecho la demo y pasamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que queremos decir o qué os hemos enseñado con el Office 365? En verdad lo que hemos dicho es que Office 365 nos ha enseñado, nos proporciona no solo las herramientas de suite ofimática, sino que nos proporciona también muchas herramientas para fomentar la transformación digital en las organizaciones, pero al incorporar el SharePoint Online, permite al archivero, al gestor de documentos, que todas estas herramientas, todas estas funcionalidades que proporcione, no se crean al azar, sino que todas están controladas, ¿dónde? Con el SharePoint Online, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos el Teams, que permite la comunicación y el trabajo colaborativo e incluso la reunión con externos, pero podemos hacer que todo lo que utilizamos con el Teams se archive en el SharePoint Online y en su correspondiente expediente. Tenemos el mail, tenemos el Outlook normal, el tradicional, pero podemos hacer, y el calendario, evidentemente, que favorece el trabajo colaborativo, pero este email también podemos hacer que todos los mails se clasifiquen y se archiven en su propio expediente. Tenemos tareas, tenemos ticketing, tenemos el planner y tenemos todo el resto de aplicaciones, incluido el tema de la gestión de la información. Todo ello, además, mediante el SharePoint Online, lo podemos hacer y le podemos dar una ordenación. Es decir, gracias al SharePoint, gracias al gestor de documentos, el profesional de la información, nosotros podemos centrar toda la información del ecosistema Microsoft. ¿De acuerdo? Evidentemente, primero necesitamos tener un modelo de trabajo, porque acordaos que tener tantas herramientas a nuestra disposición hace que nos podamos perder. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿qué era lo que quería decir? Queríamos decir que con Office 365, si os fijáis, trascendemos la gestión documental. Utilizando Office 365, un archivero y utilizando SharePoint sobre todo, podemos pasar a ser actores participativos en la transformación digital de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Porque ha sucedido una cosa. Desde el momento que Microsoft ha incorporado el gestor de documentos en el centro de su ecosistema, lo que está diciéndole a sus usuarios es que la gestor de documentos es esencial para dar sentido, para dar orden, para centralizar todas estas herramientas. Y por tanto, indirectamente, también está situando a nosotros, al profesional de la información, al profesional archivero, en el centro de la estrategia de la transformación digital basada en Office 365. ¿De acuerdo? Al incorporar
además, SharePoint al paquete Office 365 sin ningún coste añadido, porque igualmente las empresas lo van a comprar pagando por la suite ofimática. Microsoft lo que está haciendo es poner la gestión documental profesional, que antes costaba comprar un programa como podía ser Alfresco o como podía ser el tradicional SharePoint, lo ha puesto gratuito con su suite. Es decir, lo que está haciendo es proporcionar un programa de gestión documental profesional al alcance de todas las organizaciones. Por último, vuelvo a decir que tengo que agradecer a los compañeros de la Asociación de Profesionales de Archivística de Perú su apoyo para la realización de este webinar. Os dejamos aquí este enlace a la web de Vidimos, al link que os dije antes del webinar de Vidimos que únicamente hablaba sobre Office 365 y nosotros permaneceremos abiertos un rato más contestando a vuestras preguntas. ¿De acuerdo? En fin, muchas gracias por asistir. Lamento haberme pasado tanto de hora, lo lamento, pero como habéis visto teníamos mucha información que dar y por tanto muchas gracias por asistir. Cualquier cosa os dirigís a los compañeros, a los amigos de la Asociación de Profesionales en Archivística del Perú o a nosotros mismos. Gracias y continuaremos un rato abiertos contestando a vuestras preguntas en el chat.